me and my RPG, hurrah, hurrah. We'll guarantee my liberty, hurrah, hurrah. Mexicans I will underpay, with roses they will strew the way, and we'll all feel great when money comes marching home. De acuerdo. Gracias en primer lugar por la invitación al profesor Harper. Estoy aquí hoy por primera vez en la sala de juntas. De hecho, recibir esa invitación ha sido una meta profesional para mí. Bueno, por eso estoy agradecido y espero que el profesor Oba no se sienta decepcionado ni se arrepienta de su invitación. Y yo intentaré ser lo más amable posible con él. Señor Mela. Así que, Mela es probablemente el primer jefe de Estado que se autodenomina libertario y anarcocapitalista. Como sabemos, él se presenta así. Así que hoy en día, probablemente si dices que eres libertario, te dirán, como Javier Emely, y entonces tú dirás, sí, exactamente como Javier Emely, o quizás dirás, bueno, no exactamente como Cab, en realidad, y él es, por supuesto, probablemente la persona más prominente del mundo ahora mismo que habla sobre economía austríaca. Tiene una historia de conversión muy interesante, si se le puede llamar así, sobre cómo llegó a la economía austríaca. La ha narrado varias veces. En Hamburgo, en la High Society el año pasado, creo. Y hablando de su libro, asterisco la era malaya asterisco, en 2014 iba a hablar por primera vez sobre economía del desarrollo, pero descubrió, volveré a los detalles más adelante, que los nuevos modelos clásicos de crecimiento económico no funcionan en absoluto. Alguien le dijo que debería leer a Rothbard, que Rothbard le ayudaría a entender la situación, a ver qué es cierto y cuál es el problema. Y leyó a Rothbard, y no pudo parar, estaba entusiasmado con él. Luego oyó hablar de Maísis, compró asterisco la acción humana asterisco y lo leyó no una, ni dos, ni 3 veces, sino una y otra vez, subrayando cada página, cada línea. Así que tuvo que comprar un nuevo ejemplar de asterisco la acción humana asterisco, y otro más, ya que tenía uno en su oficina y otro en casa, y gastó todos sus ahorros durante un tiempo en comprar libros de economía. Así pues, según admite o presume, ML es, o debería ser ya, un experto en economía austríaca. Y, curiosamente, es Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, quien nos agradece esto, ya que fue él quien le brindó la oportunidad en Davos hace más de 10 años. Ahora, la siguiente diapositiva. Ahora. Bien, Mela ha sido criticado hasta ahora por nuestra gente principalmente por una serie de puntos relacionados con sus políticas. Pero por lo que he podido averiguar, nadie ha examinado realmente con detenimiento esta afirmación de que MLE es un experto en economía austríaca, y no solo en economía austríaca, sino que es un experto en Maísis, en Rothbard y en el propio Howe, como el propio Alice Emely ha afirmado una y otra vez. Bueno, eso es lo que voy a intentar mostrar hoy al analizar esta pregunta, MLE. Realmente, y también en economía, es un fiel representante de nuestra tradición de Maísis y Rothbard, etc. Y, por lo tanto, deberíamos aceptar que sí, para bien o para mal, estamos asociados con las políticas económicas de mililitros, con su economía, con lo que dice y con sus políticas económicas. Por esta razón, me centraré principalmente en los discursos y escritos de Mela que he podido encontrar en inglés y también algunos en español. Por supuesto, fue comentarista durante muchos años. Así que hay horas y horas de comentarios que no he visto en español. Así pues, voy a suponer que lo que nos ha dicho, lo que ha escrito en inglés, es
un reflejo fiel de lo que realmente cree y de lo que ha dicho. En esos discursos que también estoy analizando. Y solo en segundo lugar, examino sus políticas y creo que, en realidad, está siendo muy justo con MLE. Así que, estoy siendo muy amable porque MLE fue, por supuesto, ante todo un intelectual. Antes de convertirse en político. Entonces, presumiblemente es un hombre que realmente conoce estas ideas y sabe lo que está haciendo. También es una forma de evitar la discusión sobre, bueno, sí, quiero decir, me la sabe todo esto, pero solo es un presidente. No es como un autócrata con poder absoluto. Su poder es limitado. Debe respetar al Congreso, etcétera, etcétera. Por eso no ha abolido el Banco Central ni nada parecido. Y eso podría ser cierto, pero por supuesto. También podría ser que la razón por la que persigue un programa económico decididamente no austriaco sea por la sencilla razón de que en realidad no es un economista austriaco en absoluto. En realidad, eso no es más que una capa superficial que le ha dado a su retórica por una razón u otra. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, el punto de partida para examinar la economía de MLE es su teoría del crecimiento económico por dos sencillas razones. En primer lugar, presumiblemente sigue siendo principalmente un economista del desarrollo. Eso es lo que más estudió. Fueron precisamente esos problemas de economía del desarrollo los que le llevaron a leer por primera vez un libro de Rothbard. Y es precisamente en esta área de la economía del desarrollo donde ha escrito hasta ahora, ya que he podido encontrar el único artículo académico desde su mandato en Austria, titulado Capitalismo, Socialismo y la nueva trampa clásica en el cambio de rumbo. Así que creo que es razonable examinarlo si se quiere entender de qué se trata MLE. Como dije al principio, tenemos que remontarnos a Davos en 2014, donde MLE iba a dar un discurso sobre desarrollo económico. Así pues, al prepararse para este trabajo, nos cuenta que estudió la obra del economista Angus Madison, quien le enseñó que hasta 1800 prácticamente no hubo desarrollo económico en el mundo, que éramos tan pobres en 1800 como en 1811, y que en los siguientes 200 años la riqueza se multiplicó. Así pues, la estimación de máxima verosimilitud concluyó que en estos 200 años hubo, o quizás todavía estamos en, un periodo de rendimientos crecientes, pero los rendimientos crecientes no encajan en los modelos de crecimiento neoclásicos. De hecho, la economía clásica, según la interpretación de la MLE, se muestra abiertamente hostil a su explicación de este hecho, digamos, cuestionable, de los rendimientos crecientes. Para intentar resolver esta cuestión, MLE recurre a Adam Smith y lee su relato sobre el desarrollo económico de la siguiente manera. Según Smith, existen 5 causas del desarrollo económico. Pero en realidad Smith las reduce a las 2 siguientes. Y cito, el modelo de un padre, la economía se basa en 2 ideas esenciales. La fábrica de alfileres, con rendimientos crecientes a escala, y el concepto de cooperación social de la mano invisible bajo orden espontáneo. Entonces, de nuevo, tenemos esta afirmación, este argumento, bueno, hay rendimientos crecientes, pero aún no hemos escuchado de dónde venimos. Y aquí es donde mi interpretación de Adam Smith se vuelve realmente idiosincrásica, por decirlo suavemente, al menos yo no he visto esta interpretación en ningún otro lugar. Adam Smith, por supuesto, pretendía resaltar la importancia de la división del trabajo cuando escribió su famoso ejemplo de la fábrica de alfileres. Pero en él no habla de la división del trabajo. Lo menciona, pero muy brevemente, y pasa a otros temas. Concretamente que los rendimientos crecientes solo pueden provenir de estructuras de mercado concentradas. Es decir, de monopolios, y es aquí donde, en este punto de su
Trayectoria intelectual. La teoría del mercado de valores entra en crisis, porque un monopolio es, por supuesto, algo malo. Se trata de una externalidad negativa en la economía neoclásica. Por lo tanto, necesitamos intervenir para regular, para evitar que se formen monopolios y para disolverlos. Monopolios sí ya se han formado, con el fin de alcanzar un resultado óptimo. Así pues, la economía neoclásica no puede explicar realmente el desarrollo, o bien lo considera hostil a él. En su explicación, es aquí donde Milan recurre a Rothbard. Alguien le dice, quizá Klaus Schwab, que debería conseguir un ejemplar del Hombre, Economía y Estado de Rothbard y leer el capítulo sobre el monopolio. Milan lo hace, y con bastante fidelidad, de nuevo, para ser amables, cita la postura básica de Rothbard respecto al monopolio. Es decir, que si definimos el monopolio como un privilegio legal, como lo fue históricamente, entonces es algo malo. Pero no hay nada de malo en el monopolio a menos que sea el resultado de la violencia o la intervención violenta. El libre intercambio frente a la intervención violenta es, en realidad, la dicotomía básica. Esa es la distinción básica que debemos hacer si queremos entender si esto es algo bueno o malo en el mundo. Todo esto es cierto, pero curiosamente todavía no hemos aprendido nada sobre lo que dice la MLE acerca del desarrollo económico. ¿Cuál es la causa? Me refiero a que todavía estamos en este punto donde el monopolio causa desarrollo económico. En realidad, todo lo que MLE hace en su artículo sobre la trampa neoclásica es decir que, en realidad, el monopolio no es algo malo, y ahí lo deja, y que no deberíamos intentar intervenir para romper los monopolios. Porque esto conduciría a un ciclo de intervencionismo que eventualmente terminaría en socialismo. Este tipo de análisis de la dinámica de la intervención es, por supuesto, bien conocido. Gracias a la obra de Mises, especialmente, pero aquí Mill solo cita el camino recorrido por Hayek y una cita de Planificando la libertad de Mises, lo cual no constituye realmente un análisis de este tema. Entonces, según Mela, los monopolios generan rendimientos crecientes, tal vez porque son simplemente una necesidad matemática en el modelo neoclásico, tal como lo interpreta Mela. Debo decir que este no es mi campo de especialización, pero por lo que sé de la literatura, esta también es una lectura bastante idiosincrásica de la literatura sobre crecimiento que afirma que se necesitan monopolios. Se sospecha que los monopolios podrían ser cruciales porque conducen a la introducción de nuevas tecnologías e innovación, ya que esta es la explicación estándar del crecimiento económico en los nuevos modelos clásicos de crecimiento, ya sean los modelos antiguos, por así decirlo, los modelos exógenos tradicionales de Solv, o también, posiblemente, en los modelos de crecimiento intrínseco más modernos que defiende MLE. Incluso en algunos de estos modelos se pueden encontrar monopolios, porque afirman que necesitamos estimular la innovación, y para estimular la innovación necesitamos introducir patentes, derechos de autor y cosas por el estilo. Así que tal vez de aquí sacó esta idea del monopolio. Pero, como es lógico, esta no es una explicación austríaca del desarrollo económico. De hecho, las versiones estándar austríacas son muy clásicas. En este punto, son muy fieles a la tradición de Smith y Ricardo. La división del trabajo puede ser una fuente de rendimientos crecientes, pero se centra especialmente en la acumulación de capital. Esta es realmente la clave del desarrollo económico. Si uno lee a Mises y Raff, o incluso a Ricardo o Adam Smith, la diferencia entre un país rico y uno pobre, según Mises, se reduce simplemente a la diferencia en el capital acumulado. Somos Mises, herederos afortunados de nuestros padres y antepasados, cuyos ahorros han acumulado los bienes de capital con cuya ayuda trabajamos hoy. Estamos mejor que las generaciones anteriores porque contamos con los bienes de capital que ellas acumularon para nosotros. Y al contrario de lo que afirman los neoclásicos, el conocimiento técnico, la tecnología, la innovación, etc., no son realmente un factor importante. No es el
factor limitante, al menos en la producción. Se trata más bien de la cantidad de capital disponible. Son las cantidades y los tipos de bienes de capital disponibles los que determinan cuál de los posibles planes técnicos se seguirá realmente, cuál se utilizará realmente en la producción. Creo que esto no es un asunto secundario menor. Es precisamente en este punto donde, si lees a los economistas austríacos, descubres que son muy distintos de la corriente principal. En la corriente principal, en realidad se da el caso de que niegan casi por completo la importancia de la acumulación de capital desde el principio. Si bien la acumulación de capital solía ser la explicación estándar en la economía clásica, ahora es una característica distintiva de la escuela austríaca. Analizar este aspecto. Sin embargo, parece que MLE aprendió esto sin leer ni a Smith, ni a Mises, ni a Raff. Siguiente diapositiva. Pasando a la teoría monetaria. Esta es quizás la desviación más conocida de mililitros de la tradición austríaca que afirma seguir. Fue una publicación sobre este programa de reforma monetaria. Olvidé que esto fue el año pasado, el año anterior, cuando el profesor Habert criticó a MLE en varios puntos. Y también por seguir lo que parecía ser una política monetaria inflacionista estándar. En lugar de usar su famosa motosierra y destruir el Banco Central. Bueno. Les ahorraré las palabras exactas del arrebato de ira y vulgaridad de MLE contra Habert, que se resume en el hecho de que MLE sabe de economía hijo 1, y que Rothbard también estaría de acuerdo con MLE y no con Howe. Volveremos a eso en breve. Ahora su programa de reforma monetaria consistía en tolerar la sustitución del peso argentino por el dólar estadounidense. Hay probablemente haya más problemas con este programa, pero al menos dos problemas importantes que señalaré aquí. En primer lugar, sea cual sea la forma en que se implemente, al menos las maneras en que MLE quería implementarlo y que ha seguido hasta ahora siguen guiando la política, pero él todavía está intentando implementarlo. Esto equivale a una confiscación a gran escala de la riqueza privada en favor del Banco Central. Y el segundo punto es que esta es realmente una reforma subóptima en comparación con una que no solo es más simple sino también más fácil de implementar porque requiere menos pasos. Entonces, en el programa Relay, el primer paso es que el Banco Central acumule reservas en dólares y luego, una vez que se hayan acumulado suficientes reservas en dólares, se puede introducir el dólar como moneda de Argentina y abolir el peso. Esa es básicamente la política propuesta por Mises. Pero la acumulación de reservas solo puede darse realmente mediante algún tipo de impuesto. Claro que uno podría imaginar que todos los argentinos acuden a un banco central y dicen, bueno, tenemos todos estos dólares guardados. Nos gustaría simplemente entregártelos. Y claro, Argentina y el Banco Central podrían dolarizar la moneda, pero es poco probable que suceda de esta manera. Para ser justos, tampoco lo han intentado de esta manera, aunque han ofrecido varias amnistías para convencer a la gente de que deposite algunos dólares y han tenido cierto éxito con ello. Una segunda posibilidad es que el gobierno utilice los ingresos fiscales para comprar dólares o que tenga que obligar de una u otra forma a las empresas exportadoras a entregar sus ganancias en dólares al Banco Central a una tasa con descuento. Por supuesto, también podría, como ya ha hecho, pedir prestados dólares del FMI y otras instituciones. Pero esto es realmente solo una medida provisional. No es una base sólida. Porque estos préstamos, al menos en principio, deben devolverse en un
plazo bastante corto y normalmente se utilizan para cubrir un déficit de financiación que surge por una razón u otra, algo que retomaremos cuando intentemos implementar estas reformas. En segundo lugar, el dólar estadounidense podría ser, y parece un hecho bastante seguro, una moneda mejor, un dinero mejor que el peso argentino. Pero difícilmente puede considerarse una buena moneda. Difícilmente se puede considerar una moneda no inflacionaria. El dólar estadounidense en sí mismo es una moneda muy inflacionaria, así pues, la dolarización supone una mejora. Pero eso no es algo bueno en sí mismo. Entonces, creo que solo se puede defender la dolarización si no hay una alternativa mejor, y si la hay, una alternativa mejor y más fácil de implementar, a saber, simplemente cerrar el Banco Central de Venezuela, dejar de imprimir pesos nuevos, y si no se puede hacer esto por diversas razones políticas o de otro tipo, simplemente dejar de imprimir pesos nuevos, y si no se puede hacer esto por diversas razones, simplemente hacer lo que se pueda para frenar la tasa de aumento de la oferta monetaria. Y si la tasa de creación de dinero, es decir, la creación de nuevos pesos, cayera a un mínimo, o incluso a cero, las expectativas inflacionarias de los argentinos desaparecerían prácticamente de la noche a la mañana y la calidad del peso mejoraría sustancialmente. De hecho, de la noche a la mañana se convertiría en una moneda mejor que el dólar. Si quisieras tener dólares, de todos modos tendrías que dejar de producir pesos, así que, básicamente, es el mismo programa. Excepto por el último paso erróneo en el que MLE ha centrado tanta atención. Y si se permitiera la competencia cambiaria, por supuesto que podría suceder que los argentinos optaran por no conservar los pesos. Puede que por alguna razón prefieran el dólar, y claro, en Argentina hay mucho dinero en dólares. Así que podríamos muy fácilmente hacer el cambio y dolarizar la economía, espontáneamente, por así decirlo. No creo que esto sea muy probable. Pero por supuesto es una posibilidad, y si sucediera de esta manera, entonces podríamos decir que sí, la dolarización es un resultado superior a mantener los pesos. El hecho de que MLE no haya abolido el Banco Central no es simplemente una consecuencia de su programa de dolarización. No se trata simplemente de una consecuencia de su limitado poder político o de sus limitadas posibilidades políticas. Más bien, cuando el profesor Harper le cuestionó sobre este punto, afirmó que no se puede hacer eso, que provocaría una hiperinflación porque el Banco Central es necesario para respaldar la moneda. Su función es garantizar el valor, asegurar realmente el valor de la moneda. El peso es un pasivo de un Banco Central para el héroe del BCE, y así sucesivamente. Así que si se elimina el Banco Central, el peso pierde todo su valor de la noche a la mañana. Estás sufriendo una hiperinflación. Ahora bien, esta es la llamada teoría del embolsado del dinero. También es una versión de lo que Mises llamó la teoría de la asignación del dinero. Y según la teoría del respaldo del dinero, lejos de ser un motor de inflación, el Banco Central es necesario para salvaguardar el valor del dinero. La inflación realmente depende del tipo de activos que posee el Banco Central, del tipo de activos que compra, no de la cantidad que compra ni de la tasa de inflación, la tasa de creación de dinero. Por lo tanto, presumiblemente Argentina se encuentra en una situación inflacionaria porque el Banco Central argentino posee bonos del gobierno argentino y la economía estadounidense. La Reserva Federal de EU no se encuentra en una situación inflacionaria porque la Reserva Federal de EU posee principalmente bonos estadounidenses, bonos del Tesoro de EU, según esta teoría. La teoría del bagging es un desarrollo de una doctrina falaz de letras de cambio reales, según la cual la expansión del crédito bancario no es inflacionaria siempre y cuando los bancos solo presten dinero contra letras de cambio que representen una actividad económica real. Del mismo modo, los bancos centrales son inflacionistas siempre que mantengan
Activos de alta calidad. Y de nuevo, en el caso de MLE, que se considera un activo de alta calidad es bastante indeterminado. Pero los argumentos de la escuela monetaria y de la escuela austriaca, que sigue a la escuela monetaria, contra la doctrina de los billetes reales, también se aplican a la teoría del respaldo, a saber, que el valor de los activos que respaldan una moneda no es independiente de la cantidad de dinero en circulación. Si se pone más dinero en circulación, los precios suben. Por lo tanto, el valor de estos activos también aumenta con el valor nominal del precio. Y entonces podrás imprimir más dinero con la misma cantidad de activos y el mismo nivel de actividad real. Así pues, este supuesto límite a la inflación resulta ser completamente elástico cuando se pone a prueba. Esta teoría, por supuesto, tampoco tiene nada que ver con la teoría monetaria de Ludwig Mises o Marta. Esto, quiero decir, debería ser un punto importante. Pero MLE se esforzó mucho en afirmar que sí, quiero decir, me aferro a esta teoría y al hacer esto estoy de acuerdo con Araev. Al menos no mencionó a Mises en este contexto. Según los austríacos, el dinero es un bien económico que se valora únicamente por su poder adquisitivo. No se trata de un reclamo sobre otros bienes. No se trata de ninguna demanda legal ni de ningún otro tipo de reclamación que puedas imaginar. Pero un bien económico en sí mismo tiene derecho propio y su valor se determina como el de cualquier otro bien económico, en función de la demanda, en este caso basada en el poder adquisitivo esperado y la oferta, que en el mundo moderno proviene de los bancos centrales. Son meras herramientas de expansión crediticia e inflación, o motores de inflación, como los llamó Mises en una conferencia impartida en Birmingham en 1959. Ahora bien, es cierto que los activos que posee un banco central tienen cierta importancia. Determina qué tipo de política monetaria o cambiaria puede implementar, así como el tipo de intervenciones que puede realizar. Sin embargo, los activos en sí mismos son completamente relevantes para el valor del dinero y la tasa de inflación. Solo en la medida en que estos activos en el balance del Banco Central influyan en la valoración que hacen las personas reales de sus posesiones de dinero podemos decir que estos activos son importantes. Y no lo creo, esto es una experiencia anecdótica, pero nunca he conocido a una persona que determine su saldo de efectivo basándose en la lectura del balance del Banco Central Europeo, la Reserva Federal Estadounidense o algo parecido. Esta parece una teoría que se puede invalidar empíricamente con mucha facilidad. Siguiente diapositiva. Así que si ahora analizamos lo que MLE ha hecho realmente, en este punto es muy difícil, al menos para mí, verlo como un instrumento de la economía austríaca o de las políticas libertarias en general. Puede que sea más radical que el típico burócrata o la típica élite gerencial de Washington DC. Pero para un país en desarrollo, y especialmente para Argentina, si analizamos lo que ha hecho, en realidad no es tan fuera de lo común. Consideremos, por ejemplo, al presidente peronista Carlos Miñán, que gobernó Argentina durante una década a partir del 89 cuando llegó al poder. Argentina estaba devastada por la hiperinflación. Ahora, en lugar de simplemente hablar de dolarización y motosierras, Miñán abolió la moneda argentina, el antiguo austral, e introdujo un nuevo peso con una paridad fija de 1 a 1 con el dólar. Eso está a un paso de la dolarización. Ahora bien, esto no funcionó a largo plazo. Los argentinos volvieron a la inflación. Así pues, el sistema falló a principios de la década de 2000, pero al menos por aquel entonces, creo que fue en el 91 o el 92, incluso en el 90 ya existía este tipo de reforma radical. El gobierno mínimo también desreguló la economía e implementó un amplio programa de desestatización, convirtiendo ferrocarriles, compañías telefónicas y servicios públicos en empresas privadas. Este no era el programa perfecto. Estas empresas privadas muy a menudo tenían el monopolio del servicio que prestaban a la organización durante 30 años o 99.
años o algo así. También fracasó en su intento de debilitar el poder de los sindicatos en Argentina. Pero hasta ahora no está claro que realmente lo compare desfavorablemente con el malayo. Milei también ha desregulado algunas cosas, también ha realizado algunas reformas fiscales, etc. En realidad, no es algo tan fuera de lo común para las condiciones argentinas. De hecho, quizás sea mejor considerar a MLE como un implementador del consenso neoliberal de Washington que como un cruzado libertario. El consenso de Washington es un conjunto de políticas que el FMI, el Banco Mundial y, en general, el gobierno de Estados Unidos han patrocinado en todo el mundo en desarrollo desde finales de los años 80. Esta política, una vez más, no es del todo mala. Dicen que es necesario volver a regular la economía. Hay que privatizar. Necesitas tener derechos de propiedad seguros. Se necesita apertura al comercio. Todas son buenas políticas en la medida en que dependen, por supuesto, de cómo se implementen. En el caso de la privatización. Pero fundamentalmente se trata de un programa destinado a lograr que los estados sean financieramente sólidos, convirtiéndolos en un buen riesgo crediticio para las finanzas internacionales, en lugar de promover economías libres y saludables. Esto último es realmente solo un medio para reformar. Solo se considera la reforma económica para sanear las finanzas estatales. Las reformas fiscales de Milei son, de hecho, típicas de la política de Washington. Ha recortado algunos impuestos, pero no está del todo claro que la carga fiscal global se haya reducido gracias a estas reformas tributarias. Y al mismo tiempo ha ampliado la base impositiva y trabaja para que la tributación sea más eficiente. Estas políticas equivalen, por supuesto, a un aumento de impuestos de facto y, por lo tanto, son perjudiciales para un desarrollo económico sano, pero son muy útiles si su objetivo es asegurar un flujo de ingresos estable y confiable para el Estado, lo que a su vez lo convertirá en un mejor candidato para obtener crédito y le facilitará el acceso a préstamos en los mercados financieros internacionales cuando Milei habla de impulsar la confianza en Argentina, en realidad apunta en la misma dirección. Quiere decir que la confianza en los bonos del gobierno argentino y en el Estado argentino ha aumentado o debería aumentar. Pero si lo que se quiere es atraer inversión extranjera a Argentina, entonces realmente no es necesario que el gobierno argentino sea un buen destructor. De hecho, esto es positivamente perjudicial. El gobierno compite directamente con la empresa privada a la hora de atraer capital. Y si un gobierno demuestra ser una mejor inversión, por así decirlo, si el riesgo crediticio de los bonos gubernamentales disminuye, y así sucesivamente desde el punto de vista de los financieros internacionales, entonces trasladarán sus fondos de la inversión privada a los bonos gubernamentales, y esto a su vez, por supuesto, perjudicará el desarrollo de la economía privada. Si el objetivo es atraer capital internacional a Argentina y convencer a los argentinos de que inviertan en la economía, en lugar de mantener grandes saldos de efectivo o grandes reservas de dólares, entonces, realmente solo se necesita seguridad en los derechos de propiedad, libertad de asociación, impuestos bajos o, en el mejor de los casos, nulos, un sistema de justicia justo y eficiente, etc. Si ahora nos fijamos en la política monetaria de MLE, la situación final parece bastante sombría. La verdad es que estaba un poco preocupado cuando estaba escribiendo este discurso, porque temía que se estropeara antes de que pudiera pronunciarlo aquí. Pero afortunadamente, bueno, afortunadamente para mí, debería decir que esto aún no ha sucedido. Así que puedo decir que, al menos en cierto modo, estoy siendo un poco profético, pero no mucho, debo decir. Si observamos primero la oferta monetaria medida por M2, esta se ha duplicado en 2024 y continúa creciendo en 2025 a una tasa mensual de alrededor del 5%, pero esto es bastante errático. Y la tasa mensual de inflación de precios es del 2%. Aproximadamente un 2%. Todo ello según el Banco Central de Argentina.
Ahora esto es una caída desde un nivel muy alto de 2023, donde la oferta monetaria, nuevamente medida por M2, más o menos se triplicó en un año. Pero difícilmente se puede considerar un éxito decir que la oferta monetaria solo se duplicó en los últimos 12 meses. Y si miramos un poco más allá de 2023, al periodo anterior, a los años previos a esto, se ve que realmente forma parte del curso de la política bajo los anteriores presidentes de Argentina. En abril de este año, el Banco Central de Argentina anunció la tercera fase del plan económico. Con este espacio, gran parte de los controles de capital y de cambio fueron finalmente eliminados y se permitió que el tipo de cambio fluctuara libremente. Hasta entonces, habían aplicado una política de la llamada clavija deslizante, para intentar lograr una depreciación controlada en Argentina. Pero desde abril, se ha permitido que el peso fluya libremente entre bandas de 1 y 1.400 pesos por dólar, ampliándose las bandas ligeramente cada año. Así que la banda está aquí ahora, en septiembre de 147.075. Más o menos. En su modesto cargo, ML ya devaluó drásticamente el peso, de 360 a 790 pesos por dólar, algo que no creo que podamos culparle, ya que probablemente se ajusta al valor real de mercado del peso en ese momento. Pero desde entonces la trayectoria descendente del valor del peso ha continuado. Inmediatamente después de anunciar la fase 3, el peso cayó a casi 1.200. Lo estabilizó un poco y desde entonces se ha depreciado lentamente. Y el 16 de septiembre, cuando lo consulté por última vez, estaba a 1.465 pesos por dólar. Y entonces, ayer o anteayer llegó la noticia de que Art Banks tuvo que intervenir de forma contundente. Si no recuerdo mal, no lo anoté, pero tuve que intervenir fuertemente en los mercados de divisas, por un monto aproximado de $80 millones, para asegurarme de que el peso no se saliera de la banda, que no se saliera de la banda superior. Y de hecho, ahora se ha vuelto a establecer una tasa de cambio en el mercado negro para un peso, que ahora supera los $1.500, donde se ha liberado del límite superior. El enorme préstamo de $42.000 millones que Argentina recibió del FMI, diversas instituciones, tampoco ha ayudado mucho. Esto se ha destinado a proporcionar a los argentinos acceso al mercado de divisas con dólares. Aunque el Banco Central todavía afirma a veces que está acumulando reservas, necesita usar esos dólares para frenar la salida de pesos. Una vez que operas en una economía de libre mercado, por supuesto, necesitas proporcionar libremente dólares a todo aquel que tenga pesos y que venga a solicitarlos. Al mismo tiempo, la política monetaria del MLE ha tenido un efecto realmente paralizante en la economía productiva desde el principio, porque desde el principio han tenido un peso PSA sobrevalorado con la paridad variable y ahora también con bandas de fluctuación cada vez más amplias, porque no están permitiendo que se deprecie tan rápido como debería, especialmente considerando que tienen una inflación continua y un aumento continuo de la oferta monetaria. Esto significa que las exportaciones arianas están quedando fuera de los mercados mundiales debido a la sobrevaloración del peso. Ahora, en teoría, la puerta está abierta de par en par al capital extranjero. Pero es muy improbable que alguien quiera invertir en este entorno inflacionista en el que uno querría invertir cuando el negocio exportador de Argentina está en picada. De hecho, hemos visto salidas masivas de capital desde abril, propiciadas por el levantamiento de los controles y financiadas por este enorme préstamo del FMI. Por supuesto, es importante destacar en este punto que la depreciación no es un fenómeno inexplicable, no es un acto divino, no es algo que desconozcamos qué es o de dónde proviene. El principal factor que impulsa la inflación es
La inflación de la oferta monetaria, ya que se produce un cambio en el valor del dinero. Es probable que se registre primero en los mercados de divisas. Especialmente, por supuesto, si se suministra el nuevo dinero directamente a personas con acceso al mercado. MLE ha hablado de estabilizar las expectativas como un primer paso para controlar la inflación y, por supuesto, existe algo llamado expectativas inflacionistas. Este es un fenómeno real, pero MLE, al igual que la mayoría de los banqueros centrales de todo el mundo, debo añadir, parecen no darse cuenta de lo que realmente causa las expectativas inflacionistas. Es la inflación continua de la oferta monetaria la que provoca que las expectativas sean inflacionarias. Y esto no se puede cambiar con ningún tipo de discurso, con ningún tipo de retórica, con ningún cambio de política, mientras siga habiendo un aumento creciente de la oferta monetaria. Lo único que se consigue con la política actual en Argentina es vender dólares muy baratos a los inversores, mientras se interrumpen o incluso se detienen las transacciones y los flujos de capital. Bueno, para ser justos, MLE no parece afirmar que su política monetaria sea particularmente austríaca. Al menos no parece ser una frase hecha que vea con mucha frecuencia. Y por supuesto, no es particularmente austríaco. Se trata más bien de otra ronda del viejo consenso de Washington, patrocinada por el FMI, en última instancia, pagada, por supuesto, por los contribuyentes valentinianos. Y sí, es posible instalar cualquier tipo de régimen monetario que uno pueda imaginar con la ayuda del FMI. De esta manera, pero la trayectoria actual de la política de MLE apunta hacia un fracaso total. Y ahora el tipo de cambio está en su límite superior. Así pues, la cuestión es si el Banco Central argentino corregirá su política o se quedará sin reservas antes de hacerlo. Y por supuesto, una vez que se agoten las reservas y volvamos a la situación anterior, en algún momento tendremos una devaluación masiva. Quizás también veamos un retorno a los controles de capital y de cambio para intentar disimular esta situación. Entonces, el malayo es austríaco. Bueno, él cree en los mercados libres. Eso era bastante evidente. Pero Milton Friedman creía en los mercados libres. No creo que lo llamaríamos economista austríaco. De hecho, muchos economistas, si no la mayoría, los economistas convencionales creen, al menos en teoría, en los mercados libres. Emily también ha adoptado terminología sobre cooperación social y orden espontáneo que es más propia de la escuela austríaca, y ha aprendido de Rothbard que no debe temer a los monopolios, lo cual creo que es una postura que suele asociarse con la escuela austríaca, pero cuando analizamos cuestiones sustanciales de economía y las políticas concretas que Emily está implementando, realmente no parece haber adhesión ni contacto con la economía austríaca. En realidad sigue siendo un economista neoclásico que propaga ideas bastante convencionales e implementa políticas ampliamente neoliberales. Y de nuevo, estas políticas no son del todo malas. Pero en la cuestión clave donde podría decirse que existe una posición austríaca realmente única, una perspectiva austríaca única. Concretamente en lo que respecta al dinero, Emily permanece atrapado en su paradigma neoclásico y el dinero sigue siendo completamente incomprensible para él. Así que esto es comprensible en cierto modo y también lamentable, si me permiten citar. En este punto donde las relaciones sociales que involucran dinero son decididamente las más abstractas y difíciles de entender, lo que a su vez hace que la intervención en esta área sea, con mucho, la más dañina. Esto es ciertamente cierto. Así que no finjamos que MLE es un economista austriaco, que pertenece a nuestra tradición, sin importar qué tipo de historia de conversión le haya contado al mundo, está a años luz de Mises, Rothbard y Harper, y en las políticas, especialmente en la política monetaria, que está llevando a cabo, es abiertamente anti-austríaco.